Ella se mudó a la casona que nadie quería, no porque estuviera maldita por fantasmas, sino por el peso de la desgracia humana que se adhería a sus paredes como humedad. Puedes imaginar la sensación de ser la última pieza en un juego que ya perdiste, aceptando un refugio que todos los demás ven como un monumento al fracaso. Esta historia no es de espectros, sino de secretos, y comienza en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, en el año 2011. Antes de sumergirnos en este misterio, tómate un segundo para pensar en la decisión más pesada que has tenido que tomar, no por elección, sino por absoluta necesidad. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te persigue hasta un callejón sin salida? Cuéntamelo en los comentarios. Me conmueve profundamente leer esas historias de resiliencia humana, de cómo encontramos fuerza cuando parece que todo está perdido. Y si te gustan las historias que tejen el drama humano con el suspenso de la verdad, suscríbete al canal, porque el final de este viaje te demostrará que las verdades enterradas siempre, de una forma u otra, encuentran la luz. Lo que Elena descubrió en aquella casa abandonada, bajo las mismas tablas que pisaba, no cambiaría la historia de un pueblo, sino que reescribiría por completo la tragedia de su propia vida. El cielo de la ciudad tenía ese color grisáceo de lluvia inminente, un filtro opaco que hacía que la fachada porfiriana de la casa pareciera aún más lúgubre. Era una de esas tardes de junio, en las que el aire es espeso y el silencio pesa. Elena Valadez avanzaba por el zaguán oscuro, su mano apretando la de su hija, Sofía, de 8 años. La otra mano de la niña se aferraba con fuerza a un conejo de peluche descolorido, su única ancla en un mundo que se había vuelto mudo. Elena tenía 35 años, pero se sentía como si hubiera vivido un siglo. El escándalo la había erosionado. Hacía 6 meses, su esposo, Ricardo, un hombre brillante y carismático del mundo financiero, había sido encontrado sin vida en su oficina. La narrativa oficial fue un suicidio devastador, precipitado por el descubrimiento de un fraude masivo que había arruinado a docenas de inversores. La prensa la había destrozado, la viuda cómplice, la mujer ciega, la beneficiaria del crimen. Su piel, antes luminosa, ahora tenía la palidez cerosa del insomnio crónico. Sus ojos grises, que alguna vez brillaron con inteligencia, ahora estaban velados por una fatiga que iba más allá del cuerpo. Había perdido su casa en las lomas, sus cuentas bancarias, sus amistades y su reputación. Lo único que le quedaba era esta casa, una propiedad olvidada a nombre de su madre, un elefante blanco que ni el cuñado de Elena, Javier, en su voraz liquidación de bienes, había considerado valiosa. Ahora era su único refugio. Javier, el hermano mayor de Ricardo, había sido el primero en señalarla, en asegurarse de que la culpa de Elena fuera grabada en la opinión pública. Todo mientras él se hacía cargo de salvar los restos del imperio familiar. Elena no llevaba lujos, solo 2 maletas gastadas y la ropa donada por la única prima que no le había dado la espalda. Sus pies, dentro de unos zapatos prácticos pero ajenos, resonaban en el mármol polvoriento del vestíbulo. Ricardo se había ido, llevándose las respuestas consigo. No hubo una nota de suicidio clara, solo un caos financiero y un estigma que ahora marcaba a su hija. Sofía no había dicho una sola palabra desde el día en que 2 policías le informaron a Elena de la muerte de su padre. El silencio de la niña era un grito constante que Elena sentía en el pecho, un silencio tan denso y pesado como el de la casona que ahora las acogía. Pasaron las semanas de duelo legal. Javier, con una piedad fingida, le había ofrecido un pequeño apartamento en la periferia, por el bien de la niña. Pero la oferta venía con la condición de que ella renunciara a cualquier futura reclamación y le cediera la custodia temporal. Fue esa amenaza, la de perder a Sofía,
lo que despertó a Elena de su letargo de dolor. La vida de una mujer marcada por el escándalo era un limbo. Sin Ricardo, Elena no era nadie más que la esposa del estafador. La sociedad le había dado la espalda. Su familia política la trataba como a una paria. Javier controlaba el dinero y por lo tanto la narrativa. Elena sabía que mudarse a esta casa era su única jugada, su única forma de mantener a Sofía a su lado, lejos de la influencia de su cuñado. Estaba sola, completamente sola en un mundo que no perdona la desgracia ajena. Javier, con su traje impecable que olía a dinero viejo y superioridad moral, la había citado en un café anónimo, lejos de sus círculos habituales. El hombre corpulento, con la misma mirada calculadora de Ricardo, pero sin su encanto, había puesto los papeles sobre la mesa. Entró a la casona de Santa María, la única construcción de 3 pisos en la cuadra, con el corazón encogido y Sofía tomada de la mano. La casa había pertenecido a la abuela de Elena, una mujer excéntrica que murió sola, y se decía que la casa se había ido muriendo con ella. Estaba llena de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían pequeños fantasmas de un pasado mejor. Javier ni siquiera se había molestado en tasar la propiedad. Para él era solo otro pasivo. «Elena, sé práctico», dijo. Su voz un murmullo condescendiente. «Ricardo nos dejó un desastre. Estoy tratando de proteger el nombre de la familia, de proteger a Sofía. Mi esposo buscaba construir algo», dijo Elena. Su voz apenas un susurro tembloroso, pero con un filo de acero que sorprendió incluso a Javier. Era un buen hombre. Cometió errores, pero no era el monstruo que pintan. Ella solo pedía lo que era suyo por derecho materno, la casa. «Puedo vivir allí. No necesito tu ayuda, Javier. Solo necesito un techo para mi hija, lejos de todo esto». Javier finalmente levantó la vista de su celular. Sus ojos fríos la recorrieron con desdén. «Elena, Ricardo te debía todo. La vida que tenías era gracias a él. La casa en la que vivías era de la empresa. Ya tengo compradores para esa propiedad. Una familia que sí puede permitirse ese lujo». Elena sintió que el suelo de mármol del café se enfriaba bajo sus pies. «Pero Javier, esta casa de Santa María es mía, de mi madre. No puedes tocarla». El cuñado soltó una carcajada seca y cruel, llamando la atención de las otras mesas. «Esa casa vale más en impuestos atrasados que en ladrillos, mujer. Pero si quieres hundirte con ese barco, adelante. Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas de las lomas y considéralo un favor. Podría haber peleado la custodia de Sofía hoy mismo, alegando tu inestabilidad emocional». Elena intentó replicar, hablar de la investigación, de las piezas que no cuadraban en la muerte de Ricardo, pero Javier ya había desviado la mirada hacia su reloj de lujo, dando la conversación por terminada. Salió de allí con Sofía, sintiendo un frío en el alma que la humedad de junio no podía justificar. El mundo se había encogido hasta convertirse en un laberinto legal y emocional sin salida aparente. Durante los días siguientes, Elena peregrinó por las oficinas de los pocos abogados que alguna vez llamaron amigo a Ricardo, buscando ayuda legal a cambio de pagos futuros. Pero las respuestas eran siempre las mismas. El caso estaba cerrado mediáticamente. El fraude era demasiado grande. Nadie quería asociarse con el apellido Valadez, a menos que fuera para cobrar una deuda. Una viuda con una hija traumatizada era una carga legal y financiera que nadie estaba dispuesto a asumir. Algunas esposas de antiguos socios le ofrecieron dinero en efectivo en sobres cerrados, mirándola con una lástima que hería más que el rechazo directo. Pero nadie le abrió las puertas de la sociedad que la había expulsado. Sentía las miradas clavadas en su espalda mientras caminaba por las calles que antes recorría con chofer. Oía los susurros en el supermercado. La decisión de Javier era ley en el círculo que importaba.
y desafiarlo significaba desafiar al hombre que controlaba los restos del naufragio. La soledad se convirtió en un muro de cristal que la separaba de todos los que alguna vez llamó amigos. El fin de semana llegó como una sentencia. Elena tuvo que recoger sus pocas pertenencias bajo la mirada vigilante de los empleados de Javier, que ya estaban etiquetando los muebles caros para la subasta. Empaquetó solo fotografías, la ropa de Sofía y los pocos recuerdos que cabían en 2 maletas. Se sentó bajo la sombra de un fresno en un parque cercano, con Sofía durmiendo en su regazo, y por un momento se preguntó si el asfalto de la ciudad sería su último lecho. Fue entonces cuando oyó hablar de la verdadera historia de la casa. Doña Matilde, una anciana que había sido portera del edificio de su madre durante décadas y a quien todos respetaban y temían a partes iguales, fue quien se lo mencionó. La anciana se acercó a ella con paso lento, reconociendo a Elena de visitas pasadas. Sus ojos oscuros y arrugados parecían contener la memoria de la ciudad. Le ofreció a Elena un vaso de agua de una tienda cercana. «El buitre acorrala a la paloma, mi niña», dijo doña Matilde con una voz rasposa como el concreto seco. «Pero hasta la paloma más mansa aprende a buscar refugio en la cornisa más alta». Elena levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación muda. «¿Qué refugio me queda, nana? Nadie nos quiere. Todos creen que yo sabía lo de Ricardo». La anciana señaló con su barbilla huesuda hacia la dirección de Santa María la Ribera. «Allá, la casona de tu abuela Inés. Lleva abandonada desde la tragedia». Un destello de esperanza frágil como una brasa se encendió en el pecho de Elena. «¿Por qué está abandonada? Sé que mi abuela...» Doña Matilde se persignó, un gesto rápido y casi imperceptible. «No tiene dueño en este mundo, mi hija. Dicen que le pertenece a él, a la sombra del arquitecto». Elodia le contó la historia que todas las madres de la colonia usaban para asustar a sus hijas casaderas. La casona había sido un regalo del bisabuelo de Elena para su abuela, doña Inés, una mujer de sociedad, bella y orgullosa. Durante una crisis económica, Inés se enamoró perdidamente de un arquitecto joven y apuesto, encargado de una remodelación. Él la convenció de vender propiedades, de firmar poderes, de hipotecar la casa. El hombre la arruinó sistemáticamente. «La encontraron en el despacho del segundo piso», susurró Matilde. Se quitó la vida cuando descubrió que el arquitecto había huido, no solo con su dinero, sino con su propia sobrina, la confidente de Inés. Desde entonces, la gente asegura que el espíritu de la traición sigue allí, un frío que se oye en las noches, no un lamento de mujer, sino el sonido de papeles firmándose. «Nadie ha vivido allí en más de 20 años», concluyó la anciana. «Dicen que el lugar trae la sal, que enferma de desconfianza a las parejas y seca la alegría de los niños». Elena tragó saliva. El miedo le puso la piel de gallina a pesar del calor de la ciudad. Pero luego miró a Sofía, que temblaba dormida a su lado, y a su conejo de peluche. ¿Qué era el fantasma de una mujer traicionada comparado con la amenaza real y tangible de Javier que quería quitarle a su hija? Un techo era un techo, aunque estuviera habitado por el dolor de un alma estafada. No necesitaba escuchar más. Esa misma tarde, con sus escasas pertenencias a cuestas y su hija como única escolta, Elena tomó un taxi hacia la colonia Santa María la Ribera, hacia la casona de los Valadez. La calle donde se erguía la casa estaba anclada en el tiempo. Árboles de jacaranda cubrían el asfalto con flores moradas y el silencio era roto solo por el murmullo lejano del tráfico de insurgentes. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo contaminado de colores violentos y proyectando sombras alargadas que parecían garras sobre la fachada de cantera. El viento soplaba con un murmullo lastimero, como si las voces de la leyenda que le contó Matilde se materializaran en el aire. Sofía apretó con más fuerza la mano de su madre.
La niña, aunque muda, comunicaba su miedo con una tensión que recorría su pequeño cuerpo. Elena se agachó y la miró a los ojos, forzando una sonrisa que no sentía. «No temas, mi cielo, es solo una casa vieja. Le quitaremos el polvo y la tristeza y será nuestro hogar, un refugio solo para nosotras dos. ¿Te gusta la idea?» Ella misma no se creía sus palabras, pero la valentía a veces es solo un disfraz que una madre se pone para proteger a sus cachorros, incluso cuando ella misma está temblando. La casona era más grande y ruinosa de lo que recordaba de sus visitas infantiles. Los muros de piedra estaban manchados por décadas de humedad, y la pintura azul de las ventanas se había descascarado hasta dejar expuesta la madera podrida. El jardín frontal, alguna vez orgullo de su abuela, era una selva de hierbas secas y bugambilias que crecían sin control, sus espinas apuntando en todas direcciones como lanzas. Un pesado portón de hierro forjado, comido por el óxido, estaba asegurado con una cadena moderna y un candado que Javier debió haber puesto. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de profunda melancolía que parecía emanar de las propias paredes. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a un estancamiento que iba más allá del abandono físico. Era como si el dolor de la traición de doña Inés se hubiera quedado impregnado en cada adobe, en cada teja rota. Tuvo que usar una cizalla que compró en una ferretería cercana para romper el candado. El chirrido del metal fue un lamento largo y agudo que resonó en el silencio de la calle. El interior estaba en penumbras. El olor a moho, a libros viejos pudriéndose y a excrementos de paloma era sofocante. El suelo del vestíbulo, de mármol ajedrezado, estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, hojas secas que se habían colado por las ventanas rotas y escombros caídos del techo. Telarañas densas como velos colgaban de las lámparas de cristal. Los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían una procesión de penitentes congelados en el tiempo. Exploró las habitaciones con cautela, buscando un espacio que pudiera ofrecerles un refugio seguro. La mayoría de los cuartos de la planta baja estaban a merced de la intemperie, con goteras que habían formado charcos oscuros en el suelo de madera. Pero en un ala lateral, lo que debieron ser las antiguas dependencias del servicio, mucho más humildes pero también más recientes, encontró una habitación cuyo techo, aunque manchado, parecía resistir. El suelo era de mosaico simple y en una esquina había una pequeña cocina con una estufa oxidada de los años 70. Era poco, era deprimente, pero era un techo, era un refugio. Elena dejó las maletas en el suelo y comenzó la tarea de limpiar. Trabajó hasta que la oscuridad fue total, barriendo con una escoba rota que encontró, quitando las telarañas, sacando los escombros con sus propias manos. Sofía la ayudaba como podía, limpiando el polvo de una pequeña mesa, su miedo inicial reemplazado por la necesidad de ayudar a su madre. Cuando finalmente lograron encender un foco desnudo que colgaba del techo, la luz amarillenta arrojó una luz cálida y reconfortante sobre las paredes desconchadas, ahuyentando un poco la opresiva oscuridad. Esa primera noche, Elena no durmió. Tumbada en un colchón viejo que encontró, con Sofía acurrucada a su lado, escuchaba cada sonido de la casa, el ulular de una lechuza, el crujido de las viejas vigas, el silbido del viento que se colaba por las grietas y algo más, un sonido lejano y tenue que le heló la sangre. ¿Era el viento o el sonido de papeles siendo arrastrados en el despacho del segundo piso? Cerró los ojos con fuerza y rezó en silencio, no a un Dios, sino a su propia determinación. Madrecita, cuida a mi niña, danos fuerza para aguantar, protégenos en este lugar olvidado. Los primeros días en la casona fueron los más duros que Elena había conocido, una batalla constante contra la decadencia y la memoria.
La supervivencia se convirtió en una rutina mecánica librada desde el amanecer hasta el anochecer. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol se filtrara por la contaminación de la ciudad e iba a la tienda de la esquina por agua embotellada, gastando los últimos ahorros que había logrado esconder de Javier. Con esa agua preparaba un café instantáneo y un tazón de avena para Sofía, y luego pasaba horas al teléfono, buscando cualquier trabajo de medio tiempo que pudiera hacer desde casa, traducciones, contabilidad, cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos. Lavaba su ropa a mano en un viejo lavadero de piedra en el patio trasero, hasta que sus nudillos sangraban, y limpiaba sin cesar los cuartos contiguos, tratando de ganarle terreno al polvo y al abandono, hasta que sus brazos ardían. Ganaba apenas lo suficiente para comprar la comida del día en el mercado local, donde tenía que soportar la mirada curiosa de los vecinos, que sabían quién era ella, la nieta de Inés, la esposa del estafador. A veces, si tenía suerte, alguna mujer de buen corazón le ofrecía una bolsa de pan de dulce del día anterior, pero la mayoría de los vecinos la evitaban. Cuando caminaba por la calle hacia el parque con Sofía, la gente desviaba la mirada o se persignaba disimuladamente. Los niños, que al principio se acercaban con curiosidad a Sofía, ahora corrían a esconderse. La casona de Santa María era un estigma, y ella, al habitarla, se había contagiado de su maldición a los ojos de todos. Doña Remedios, la dueña de la tienda de abarrotes, una mujer de lengua afilada y corazón pequeño, llegó a decir en voz alta para que Elena la oyera: «Esa mujer fue a buscar la mala suerte al nido de la traición. Va a traer la desgracia a toda la colonia, ya lo verán». Elena aprendió a construir una coraza alrededor de su corazón. Fingía no escuchar las palabras que eran como piedras lanzadas contra ella. Endurecía el rostro para no mostrar el dolor que le causaba el desprecio. No tenía elección. Era la casona o la amenaza de Javier. Una tarde, después de casi un mes viviendo en las ruinas, mientras intentaba reparar una gotera en el techo de su cuarto con un trozo de plástico y chapopote que compró, escuchó a Sofía hacer un ruido. No era un grito, sino un golpe seco, rítmico, que venía del antiguo despacho del segundo piso, el lugar que Elena había evitado a toda costa. Corrió asustada, pensando que la niña se había lastimado. La encontró en el pasillo, con los ojos muy abiertos, señalando hacia el suelo de madera de la entrada del despacho. «Mamá, mira», susurró Sofía. Fue la primera palabra que decía en 6 meses. El sonido era tan bajo, tan ronco por la falta de uso, que Elena pensó que lo había imaginado. Pero la niña repitió el gesto, golpeando el suelo con el pie en un lugar específico. Aquí. Efectivamente, el sonido era diferente. Un eco sordo que no correspondía a la madera maciza del resto del piso. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, se despertó en ella. Con la ayuda de un viejo desarmador que usaba para sus reparaciones improvisadas, comenzó a hacer palanca en la duela. La madera estaba suelta, como si hubiera sido removida hacía mucho tiempo. Apenas había levantado unos centímetros cuando la madera chocó con algo sólido debajo. No era el subsuelo. El sonido fue de metal contra madera. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se arrodilló y con las manos apartó el polvo y las astillas. Lo que encontró fue una vieja caja fuerte de metal, pequeña, no más grande que una caja de zapatos, empotrada torpemente en el espacio entre las vigas del suelo, con una argolla de hierro oxidado en la tapa. Sofía la miraba, sus ojos infantiles brillando de emoción. «¿Qué es, mamá? ¿El tesoro del arquitecto?» Elena no respondió. Un miedo ancestral se mezcló con una extraña expectación. Con un gran esfuerzo tiró de la argolla. La madera podrida de la viga se dio con un crujido y el polvo se levantó, pero la caja estaba atascada. Le tomó varios minutos de forcejeo, usando el desarmador como palanca, hasta que la caja finalmente se liberó. No era pesada.
Reveló una abertura oscura y un hueco que olía a encierro y a papel viejo. Un aliento frío y seco, con olor a tinta antigua y a secretos guardados, subió desde la oscuridad, envolviéndola y haciéndola temblar. No sabía qué había allí dentro, pero una fuerza inexplicable la impulsaba a descubrirlo. Era como si el propio lugar, después de ponerla a prueba con su decadencia, finalmente hubiera decidido revelarle su más profundo secreto. «Quédate aquí con tu conejo y no te muevas», le dijo a Sofía con una seriedad que la niña comprendió al instante. El sol ya casi se había ocultado, y la oscuridad dentro de la casa era absoluta. Elena regresó a su humilde cuarto. Tomó una linterna de baterías que había comprado para las noches y con el corazón martilleándole en el pecho, volvió al despacho. La curiosidad era ahora más fuerte que cualquier miedo. Se asomó al borde del hueco. Estaba vacío, salvo por esa pequeña caja de metal. Respiró hondo y se sentó en el suelo polvoriento, la temblorosa luz de la linterna proyectando su sombra danzante sobre las paredes manchadas de humedad. El aire se volvía más frío y denso a su alrededor. Olía a encierro, a polvo de décadas. El despacho era grande, con libreros vacíos que llegaban al techo y un escritorio de caoba volcado en el centro. Estaba claro que había sido el epicentro de la tragedia de su abuela, el lugar donde la confianza se había roto. Al principio, la luz reveló solo telarañas y el suelo de madera podrida, pero al mover la linterna hacia la caja que tenía en el regazo, un brillo opaco le llamó la atención. Allí, cubierta por una capa de óxido, había una cerradura. No era una cerradura moderna, sino una de combinación, con números que apenas se distinguían. Un escalofrío de anticipación recorrió a Elena. ¿Sería esto lo que la leyenda de la casa había ocultado en realidad? Con las manos temblorosas, dejó la linterna en el suelo y examinó la caja. No parecía haber forma de abrirla sin la combinación o una llave que no tenía. Se sentía como si hubiera tropezado con el corazón dormido de la tragedia de su propia familia. Abrió la caja con la fuerza bruta del desarmador, rompiendo el mecanismo oxidado. El interior la dejó sin aliento, pero no por el brillo del oro que quizás una parte de ella esperaba encontrar. La caja estaba forrada de terciopelo descolorido y contenía objetos personales. Un reloj de bolsillo de hombre, un mechón de cabello rubio atado con un listón azul, varias cartas amarradas con un cordel. Eran tesoros, sí, pero no de la clase que ella había imaginado. Eran tesoros del corazón, de un tiempo anterior a la ruina, a la traición. Se sentía como si hubiera profanado el corazón dormido de su propia abuela. Abrió el segundo compartimento de la caja, debajo de una falsa tapa de terciopelo, y encontró más objetos, un par de mancuernillas de oro, un broche de camafeo y cuidadosamente doblados, varios documentos legales que parecían ser pagarés y títulos de propiedad. Estaban firmados por su abuela Inés, con una caligrafía temblorosa, y cedían poder absoluto al arquitecto, cuyo nombre, Damián Herrera, aparecía en cada línea. Eran la prueba tangible de la estafa. Finalmente, en el fondo de la caja, debajo de más papeles sin valor, encontró un solo objeto envuelto en un paño de lino, un diario pequeño con tapas de cuero repujado, cuyo papel amarillento estaba cubierto por una caligrafía elegante y apretada. Lo abrió con cuidado. La primera página decía: Diario de Inés Valadez, prisionera de mi propio corazón, año de nuestro Señor, 1985. Era su abuela. Elena tomó con reverencia una de las cartas. Estaba fría al tacto y parecía vibrar con una energía contenida. No sabía cuánto valía aquello en dinero, pero en ese momento, sentada en la oscuridad del despacho, rodeada por los vestigios silenciosos de un mundo perdido, sintió el peso de la historia en sus manos. No había encontrado el botín de un amante ni el dinero robado.
Había encontrado algo mucho más profundo y peligroso, la crónica de una traición. Se quedó allí inmóvil, mientras la luz de la linterna parpadeaba, sin saber que ese descubrimiento, lejos de ser su salvación, estaba a punto de convertirse en su más grande prueba, conectando el pasado de su abuela con el fraude de su esposo. Subió del despacho con el diario en las manos, sintiendo su peso como si estuviera hecho de plomo. Acostó a Sofía, que ya se había dormido en el suelo sobre unas cobijas, y se sentó lo más cerca posible de la luz del foco de la cocina. Abrió el diario de nuevo y con la yema del dedo siguió las elegantes y apretadas líneas de tinta. La historia que doña Inés contaba en esas páginas amarillentas la atrapó y le heló la sangre. Ella no era solo una mujer enamorada, era una mujer brillante y astuta que había caído víctima de una manipulación psicológica magistral. El diario describía con una precisión escalofriante cómo Damián Herrera no solo la había seducido, sino que había estudiado sus finanzas, sus debilidades y sus miedos. Había pasado meses ganándose su confianza, aislándola de su familia, convenciéndola de que todos querían robarle su fortuna y que él era su único salvador. Describía el acto no como un romance, sino como un asedio militar, salvando su orgullo al intelectualizar su propia caída. El orgullo y el desprecio por su propia debilidad goteaban de cada palabra. Unas páginas más adelante, la narrativa comenzó a oscurecerse. Doña Inés relató un enfrentamiento, no con Damián, sino con su propia sobrina, la joven que vivía con ella. La sobrina, al descubrir el nivel de la estafa, intentó advertir a Inés, pero Damián ya había envenenado la relación. Inés, con una vergüenza y una furia cegadoras, echó a la sobrina de la casa, acusándola de celos. Con voz grave, la sobrina le lanzó una advertencia que Inés transcribió en su diario con una mezcla de burla y un apenas disimulado nerviosismo. El hombre que adoras no guarda amor, sino solo codicia. Ha despertado tu vanidad y esa será la serpiente que muerda a tus hijos. La sangre no olvida. La traición que permites en esta casa encontrará eco en tu propia familia. Inés lo desestimó como el delirio de una joven ingenua, pero las entradas posteriores del diario se volvieron cada vez más inquietas y paranoicas. Escribía sobre disputas con Damián, quien ahora la presionaba para vender la casa. Hablaba de sombras que veía en el jardín por la noche, de la sensación constante de ser observada, de la certeza de que su sobrina y otros miembros de la familia conspiraban para robarle su amor. La alegría inicial de la pasión se había transformado en el miedo febril de la pérdida. Pero la revelación más impactante no fue la traición de Damián, sino la mención de un cómplice. Inés escribió sobre un joven abogado de la familia que Damián había traído, un hombre que facilitó todas las transacciones ilegales, un hombre cuyo apellido le heló la sangre a Elena. Era el padre de Javier. La última entrada estaba fechada en octubre de 1985. La letra, antes tan pulcra, era ahora un garabato casi ilegible manchado en algunas partes por lo que parecía ser café o quizás licor. El banco ha llamado. Dicen que la hipoteca no se pagó. Damián no contesta el teléfono, pero su verdadero enemigo no es el banco, es él. Sé que vendrá, usará mi propia firma como tapadera para tomar lo que es mío. Ricardo no entiende. Elena releyó esa línea. Ricardo. ¿Por qué su abuela mencionaría a Ricardo, que era apenas un niño en ese entonces? Inés no entiende. Continuaba la entrada, como si hablara en tercera persona. Cree que solo es dinero. No, es la historia y es mía. He escondido todo en el despacho. Nunca lo encontrarán. Que los gusanos se lo coman antes que él, que esta casa se derrumbe sobre ellos. He sellado la entrada, la maldición de la sobrina. ¡Qué estupidez! La única maldición es la codicia de los otros. Elena cerró el diario de golpe.
Un escalofrío la recorrió. La historia de la traición, la locura de doña Inés, la participación del padre de Javier, todo cobraba un sentido nuevo y terrible. No era el fantasma de un arquitecto lo que maldecía este lugar. Era el eco de la avaricia de su propia familia política. La tragedia no había nacido de un espíritu, sino de la profanación legal y el robo. Miró hacia el pasillo oscuro, hacia el despacho. Ahora entendía. No había encontrado solo la historia de su abuela. Había encontrado la raíz de una desgracia familiar, un secreto empapado en violencia legal que había permanecido latente bajo sus pies, esperando. Elena empujó la caja de metal de vuelta a su rincón. La cubrió con la duela suelta y amontonó polvo y escombros sobre ella, intentando borrar cualquier rastro del descubrimiento, como si al ocultarlo de la vista pudiera también enterrar el terrible secreto en su mente. No podía tocar aquello. Era veneno puro, peligroso, nacido de una traición familiar que ahora se sentía demasiado cercana. Trató de seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Se levantaba con el alba, limpiaba el polvo, buscaba trabajo en línea, pero el conocimiento de lo que yacía bajo el despacho la atormentaba. Cada vez que encendía la estufa, imaginaba las firmas de su abuela mirándola desde la oscuridad. Cada vez que Sofía jugaba en silencio en el pasillo, sentía que estaba jugando sobre una tumba de secretos y violencia legal. El diario de doña Inés lo había guardado en el fondo de su maleta, un recordatorio constante del peligro que había invitado a su refugio. La historia de la codicia y la ruina se repetía en su cabeza, y la advertencia de la sobrina resonaba en sus oídos como un eco premonitorio. La traición encontrará eco en tu propia familia. Durante los días siguientes vivió con el alma en vilo, sobresaltándose con cada crujido de la casa, temiendo que la sombra de Javier, ahora imbuido con la malicia de su padre, apareciera en su puerta. Una semana después de encontrar el diario, la frágil estabilidad de Sofía se rompió. Empezó con pesadillas que la hacían temblar en silencio. Las noches se volvieron más frías en la ruinosa casona y la humedad parecía colarse por las grietas de las paredes, trayendo consigo la melancolía del lugar. Pronto, los terrores nocturnos se convirtieron en fiebres altas que hacían delirar a la niña. Su pequeño cuerpo ardía, sus labios estaban resecos, y su respiración era un silbido ronco y doloroso. Elena hizo todo lo que sabía. Preparó tés de manzanilla y tila, aplicó compresas de agua fría en su frente y rezó todas las oraciones que su madre le había enseñado, pero la fiebre no cedía. Sofía dejó de comer, se negaba incluso a beber agua y pasaba los días y las noches en un estado de sopor, interrumpido solo por ataques de tos que la dejaban sin aire y temblando. Elena, asustada, no se separaba de ella, mirándola con sus ojos grandes y llenos de una impotencia que partía el corazón. Elena sabía que los remedios caseros no eran suficientes. Sofía necesitaba un pediatra, antibióticos que solo se conseguían con receta, y eso costaba dinero, dinero que no tenía. Había gastado sus últimos pesos en la comida de esa semana. En la madrugada del tercer día, la niña tuvo una convulsión. Elena entró en pánico, la sostuvo en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpecito se sacudía violentamente. Sus ojitos se ponían en blanco, y un hilo de espuma aparecía en sus labios. «Mi hija se muere», pensó con una claridad aterradora. «Mi hija se va a morir, y yo no puedo hacer nada porque soy pobre». Fue en ese instante de desesperación absoluta, con el llanto silencioso de Sofía de fondo y su cuerpo convulsionando en sus brazos, que Elena tomó una decisión. En su mente vio las figuras de su abuela y de Ricardo, ambos destruidos por secretos financieros. Vio la advertencia de la sobrina traicionada. La traición encontrará eco en tu propia familia. ¿Era esto el eco? ¿Era codicia querer salvarle la vida a su hija?
o la verdadera maldición era dejarla morir por miedo a la historia, por miedo a Javier. El dilema la desgarró por dentro, pero cuando miró el rostro de su hija pálido y sudoroso, la respuesta fue instantánea y visceral. Al diablo con las maldiciones y los fantasmas de traiciones pasadas. No había espíritu, ni leyenda, ni miedo más grande que el de una madre a punto de perder a su hija. Con una determinación feroz, acostó a Sofía, la envolvió en todas las cobijas y corrió hacia el despacho del segundo piso, hacia el lugar donde el suelo guardaba su secreto prohibido. Con una fuerza nacida de la desesperación, Elena levantó la duela suelta con sus propias manos hasta que las astillas le sangraron las uñas. Descubrió la caja de metal, forzó la tapa rota y a tientas en la penumbra buscó en el primer compartimento. Sus dedos rozaron la frialdad del metal y agarró la primera pieza que sintió valiosa, el reloj de bolsillo de oro y el par de mancuernillas. No se detuvo a mirar nada más. Subió, volvió a cubrir el agujero y envolvió los objetos en un trozo de tela, escondiéndolos en lo más profundo de su bolso. Corrió con Sofía en brazos, sin importarle la hora ni la oscuridad, hasta la portería donde vivía doña Matilde, a varias calles de distancia. La anciana la recibió en silencio, viendo la fiebre en los ojos de la niña y la determinación febril en los de la madre. «Cuídeme la nana, por lo que más quiera. Volveré mañana con la medicina. Se lo juro por la memoria de mi madre», suplicó Elena con la voz entrecortada. Doña Matilde asintió, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría triste, y tomó a la niña en sus brazos. No hizo preguntas, pero Elena sintió que la anciana sabía, o al menos intuía, que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. Dejó a Sofía envuelta en las cobijas y, sin mirar atrás, empezó a caminar por la avenida principal que llevaba al centro histórico. Caminó durante horas bajo la luz anaranjada de las farolas. El miedo y la adrenalina eran el único combustible que la mantenía en pie. Cada paso era una oración por la vida de su hija. El reloj y las mancuernillas en su bolso parecían pesar 1 tonelada, un secreto frío contra su cadera. Llegó al Zócalo al amanecer, exhausta, cubierta de rocío y desorientada por el ruido de los primeros vendedores ambulantes y el bullicio de la gente. Nunca había estado en el Monte de Piedad o en las casas de empeño de los alrededores como una clienta desesperada. Se sentía pequeña e invisible. Durante horas vagó por las calles, sin atreverse a entrar en las tiendas que parecían demasiado formales. Finalmente, en una callejuela apartada, vio una pequeña tienda con un letrero que decía «Antigüedades y curiosidades». El lugar tenía un aire polvoriento y secreto que le dio el valor para entrar. Un hombre mayor, con gafas pequeñas y ojos astutos como los de un ave de rapiña, la recibió desde detrás de un mostrador abarrotado de objetos de plata, porcelana y libros viejos. Elena, con voz temblorosa, desenvolvió el reloj de bolsillo y las mancuernillas de oro y los puso sobre el mostrador de cristal. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por un instante, un destello de pura codicia que controló de inmediato, adoptando una expresión de aburrido interés. El anticuario tomó las piezas, las examinó con una lupa, las sopesó en su mano. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía ante él auténticas piezas de oro de finales del siglo XIX, posiblemente de una casa de lujo europea, que valían una fortuna no solo por el metal, sino por su manufactura. «¿De dónde sacaste esto, muchacha?», preguntó con una voz falsamente amable. «Eran de mi abuela», mintió Elena, repitiendo la única historia que había podido inventar. «Lo guardaba como un tesoro». El hombre soltó una risita. «Bueno, tu abuela tenía buen gusto, pero esto no es para tanto. El mecanismo del reloj está dañado y las mancuernillas están pasadas de moda. Te doy 2,000 pesos por el lote y me estoy arriesgando».
Elena no sabía nada de antigüedades, pero sabía que necesitaba al menos lo suficiente para un médico privado y medicinas caras. «Necesito 5.000», dijo con una firmeza que no sentía. El hombre la miró, evaluando su desesperación, la ropa gastada, las ojeras. Vio a una mujer al límite. 3.500, y es mi última oferta, solo por el oro. Elena asintió, ansiosa por terminar el trato. 3.500 pesos le sonaban a una fortuna, más que suficiente para el médico y las medicinas. El hombre le entregó un fajo de billetes arrugados y guardó las piezas rápidamente en un cajón bajo el mostrador, cerrándolo con llave. Mientras Elena salía de la tienda aferrando el dinero como si fuera su propia vida, sintió la mirada del hombre clavada en su espalda. No era una mirada de despedida, era una mirada calculadora, la de un cazador que acaba de encontrar un rastro fresco y prometedor. Había salvado a su hija, pero sentía en lo más profundo de su ser que acababa de vender su paz y la de su abuela por un puñado de billetes. Con el dinero en el bolso, Elena no perdió un segundo. Corrió al consultorio de un médico privado que vio cerca del Zócalo, un hombre serio que la escuchó con impaciencia. Compró las inyecciones de antibiótico y los frascos de jarabe que le recetó, gastando casi todo el dinero. Sin descansar, emprendió el camino de vuelta, un viaje impulsado por una mezcla de esperanza y pánico. El sol volvió a salir y a ponerse en su mente, y ella seguía caminando, sus pies llagados protestando a cada paso en el metro y en las calles, su mente fija en la imagen de su hija. Llegó a la portería de doña Matilde bien entrada la tarde, al borde del colapso. La niña estaba pálida. Su respiración era apenas un soplo. Doña Matilde le había estado poniendo paños fríos y dándole sorbos de té, manteniéndola con vida por pura voluntad. Sin decir palabra, Elena preparó la primera inyección, sus manos temblando tanto que casi no podía sostener la jeringuilla. Con la ayuda de la anciana, le administró la medicina a su hija dormida y entonces comenzó la larga vigilia. Durante 2 días y 2 noches, Elena no se separó de ella, administrando el tratamiento con una precisión religiosa, rezando en silencio, sin apenas comer ni dormir. Al tercer amanecer, el milagro ocurrió. La fiebre había cedido. La respiración de Sofía ya no era un estertor, sino un murmullo tranquilo. Abrió los ojos y en lugar de la mirada vidriosa de la enfermedad, Elena vio la chispa de la vida, débil, pero inconfundible. «Mamá», susurró la niña, esta vez con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Elena se derrumbó sobre ella, no con el peso del cuerpo, sino con el de su alma, y lloró. Lloró con un alivio tan profundo que era casi doloroso. Su apuesta desesperada, su profanación del pasado, había funcionado. Su hija viviría. Una semana después, Sofía ya estaba correteando de nuevo por los pasillos menos lúgubres de la casa, todavía delgada, pero llena de una energía renovada. Había vuelto a hablar, en frases cortas, describiendo los patrones del polvo en el suelo o el color de las flores salvajes del jardín. Elena sentía una gratitud inmensa hacia doña Matilde y una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La maldición de la casa se sentía lejana, una historia tonta leída en un libro viejo. Pero la noticia de la recuperación milagrosa de la niña, y sobre todo del dinero que la había hecho posible, se extendió por la colonia como el polen en el viento. Nadie creyó la historia de la herencia de la abuela. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de sospecha, de envidia. ¿De dónde había sacado el dinero la viuda miserable que vivía en la casona embrujada? ¿Acaso el estafador de su esposo le había dejado un tesoro escondido? Los rumores llegaron a oídos de doña Remedios, la de la tienda, y por supuesto no tardaron en llegar a los oídos de Javier, el cuñado, a través de sus informantes. Sus ojos avaros brillaron con un interés renovado. Él no había sabido del diario ni de los objetos de Inés,
En su mente solo cabía una posibilidad. Elena había encontrado dinero oculto de Ricardo, dinero del fraude. La idea se le instaló en la mente y no lo dejó en paz. La tranquilidad de Elena duró poco. Empezó a sentir de nuevo las miradas sobre ella, pero esta vez eran diferentes, más calculadoras, más peligrosas. Sentía una amenaza latente en el aire, una tensión que no sabía de dónde venía, pero que le erizaba la piel. 3 días después de volver a la casona con su hija ya recuperada, mientras barría las hojas secas del patio frontal, oyó el sonido de un auto de lujo deteniéndose frente al portón. No era común que alguien se acercara por allí, y menos en un coche que no pertenecía a la colonia. Su corazón dio un vuelco. Se asomó con cautela entre las bugambilias y vio a 2 hombres bajando de un auto sedán negro sin placas. No eran del barrio. Vestían trajes caros pero mal ajustados, botas polvorientas y lentes oscuros que les ensombrecían el rostro. Uno de ellos, un hombre bajo y fornido con una cicatriz en la mejilla, descendió del auto. El otro, más alto y delgado, permaneció de pie junto a la portezuela, observando la fachada de la casona con una mirada depredadora. Elena se quedó paralizada. El terror la dejó sin aliento. Sabía con una certeza absoluta por qué estaban allí. Eran la consecuencia de su viaje al centro. La respuesta a la pregunta codiciosa del anticuario. «¡Mujer!», gritó el de la cicatriz, su voz resonando en el silencio de la calle. «Sabemos que estás ahí. El patrón en el centro nos dijo que tienes más cosas bonitas que enseñarnos. Sal y hablemos. No te haremos daño si cooperas». La amenaza velada era tan clara como el sol del mediodía. El breve respiro de paz había terminado. La verdadera maldición no era un fantasma, sino la codicia de los hombres, y acababa de llamar a su puerta. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. Sofía estaba jugando dentro de la cocina, ajena al peligro que acechaba afuera. Su instinto maternal, más fuerte que el miedo, tomó el control. Salió de entre las bugambilias, levantando las manos lentamente para mostrar que estaba desarmada, intentando proyectar una calma que no sentía. «No sé de qué me hablan, señores», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Como pueden ver, este lugar está en ruinas. Aquí solo vivimos mi hija y yo. Somos gente pobre, no tenemos nada de valor». El hombre de la cicatriz, que parecía ser el líder, soltó una carcajada sin alegría. Se acercó a ella con pasos lentos y amenazantes, como un coyote rodeando a su presa. «No nos tomes por tontos, mujer. El viejo de la tienda nos describió las piezas, oro del bueno, del siglo XIX. Eso no es algo que una gente pobre guarda en un cajón. Sabemos la leyenda de esta casa, la lana del viejo fraude o lo que sea. Dinos dónde está el resto y nos iremos en paz. Si no», continuó el matón, «mi compañero y yo tendremos que buscarlo nosotros mismos, y somos muy minuciosos. No nos gustaría asustar a la niña». Sus ojos se desviaron un instante hacia la puerta abierta de la casa, por donde se oía el murmullo de Sofía hablando con su conejo, y la amenaza implícita le heló la sangre en las venas. Elena sintió un terror puro, pero la imagen de su hija le dio una fuerza insospechada. Se mantuvo erguida. «Les juro por la memoria de mi abuela que se equivocan. Esas piezas fueron lo único que me quedó de mi familia. Lo vendí para salvar a mi hija de la muerte. No hay nada más». El matón sonrió con crueldad, una mueca que no llegó a sus ojos fríos. «Una historia muy conmovedora, lástima que no te creemos». Dio un paso más, su mano extendiéndose para agarrarla del brazo. «Ahora, por última vez, ¿dónde?». Pero su frase quedó suspendida en el aire, cortada por una voz nueva, tranquila, pero llena de una autoridad inesperada. «Interrumpo algo». Todos se giraron instintivamente. Un hombre estaba parado al principio de la calle, junto a un Volkswagen sedán blanco, un bocho clásico. No era del barrio.
Era mayor, de unos 50 años, con el cabello entrecano y una mirada inteligente detrás de unos anteojos de armazón grueso. Vestía una guayabera impecable y pantalones de lino, ropa de alguien acostumbrado al calor y a la formalidad. A su lado, un joven de aspecto estudioso lo observaba todo con nerviosismo. Elena no reconoció al hombre mayor, pero su presencia era tan incongruente en esa calle que silenció la amenaza. Los dos matones se tensaron, evaluando al recién llegado. No parecía una amenaza física, pero su inesperada presencia era una complicación. «No se meta donde no lo llaman, señor», gruñó el de la cicatriz, moviendo su saco para insinuar algo en su cintura. «Estamos en una charla privada de familia». El hombre mayor ignoró al matón y fijó su mirada inteligente en Elena. Vio el pánico en sus ojos, las marcas de sus uñas en sus propios brazos y la forma en que se interponía protectoramente entre los hombres y la puerta de la casa. «¿Se encuentra bien, señora? Mi nombre es Armando Herrera. Soy periodista». Luego se dirigió de nuevo a los hombres, su tono ahora más formal y afilado. «Verán, resulta que su charla privada me interesa mucho. El anticuario al que le vendió las piezas esta señora, un hombre conocido como el Zopilote en el centro, es un viejo conocido nuestro, un traficante de arte y, más interesantemente, un lavador de dinero con el que el periódico La Voz tiene una cuenta pendiente. Yo trabajo para La Voz». Sacó una cartera y mostró una credencial de prensa. «Así que, si están aquí buscando más antigüedades», dijo haciendo comillas en el aire, «me temo que ahora es un asunto de interés público. Por cierto, mi asistente está grabando todo esto desde el auto. A El Zopilote no le gustará nada verse en primera plana mañana, vinculado al caso Valadez. ¿O sí?» La mención de Valadez y prensa cambió todo. Los dos hombres intercambiaron una mirada nerviosa. Una cosa era intimidar a una viuda indefensa en unas ruinas abandonadas para recuperar oro. Otra muy distinta era enfrentarse a un periodista que ya vinculaba a su jefe con el escándalo financiero más grande del año. El hombre de la cicatriz escupió al suelo con rabia. «Esto no ha terminado», siseó entre dientes, dirigiéndose a Elena, ignorando al periodista. «Dígale a su jefe que se equivocó de mujer», respondió Armando con calma. Subieron al auto negro y se alejaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo. El peligro inmediato había pasado, pero Elena sabía que solo era una tregua. Ahora estaba atrapada entre dos fuegos, la codicia de los criminales y el interés de la prensa. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, las piernas de Elena finalmente cedieron y se dejó caer sobre el escalón de la entrada, temblando incontrolablemente. Sofía corrió hacia ella y la abrazó, llorando asustada. Elena se aferró a ella, escondiendo su rostro en su cabello, tratando de que no viera el terror que sentía. El periodista esperó pacientemente a que se calmara y luego se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora Valadez, lamento haberla asustado. Mi nombre es Armando Herrera y él es mi asistente, Ricardo. No tiene nada que temer de nosotros. Llevo 6 meses investigando el caso de su esposo». Elena levantó la vista, sus ojos llenos de desconfianza. ¿Por qué debería creerle? Todos los que se han acercado a mí en los últimos 6 meses querían algo. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿También viene por el tesoro?, preguntó con una voz ronca, la palabra tesoro cargada de sarcasmo y dolor. El periodista se quitó los lentes en señal de respeto, limpiándolos en su guayabera. Su mirada era compasiva. «Sí y no. No estoy aquí para quitarle nada, señora Valadez. Las piezas que vendió en el centro no son solo oro, son parte de una historia mucho más grande. El Zopilote es un peón en un juego que involucra a su cuñado, Javier. Mi trabajo es...» Se detuvo, notando el nombre en el buzón oxidado de la casa. «Familia Valadez». «¿Usted es la nieta de Inés Valadez?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Sí, era la casa de mi abuela. ¿Cómo sabe?»
Mi nombre es Armando Herrera, repitió él lentamente. Elena sintió un vacío en el estómago. Herrera, susurró ella, como Damián Herrera, el arquitecto. El rostro de Armando se ensombreció. Damián Herrera fue el hombre que destruyó a mi familia, dijo con una calma amarga. Mi abuela fue la sobrina a la que doña Inés echó de esta casa, la que intentó advertirle. Crecí con esta historia. Durante años creí que su abuela era cómplice de Damián. Pero cuando el nombre de su esposo, Ricardo Valadez, apareció en un escándalo de fraude que usaba los mismos paraísos fiscales y compañías fantasma que Damián Herrera y el padre de Javier usaron en los 80, supe que no era coincidencia. Es un patrón, una herencia de crimen. Elena escuchaba en silencio, sin bajar la guardia, pero sintiendo cómo las piezas encajaban con un ruido aterrador. No sé de qué me habla, insistió, aunque su voz carecía de convicción. Solo eran cosas viejas. El periodista suspiró. Su mirada era compasiva, pero también urgente. Por favor, no me mienta. No estoy aquí para juzgarla ni para denunciarla por vender oro de familia. Hizo lo que cualquier madre habría hecho para salvar a su hija. Lo entiendo y lo respeto, pero tiene que comprender la situación en la que se encuentra ahora. El sopilote es uno de los lavadores de dinero más despiadados del país. Los hombres que vio no son simples matones, son su gente. No se detendrán ante nada si creen que hay más oro. Además, añadió bajando la voz, el verdadero peligro no son ellos, son una distracción. El verdadero peligro es su cuñado, Javier. Los rumores en la colonia sobre su dinero milagroso ya deben haber llegado a sus oídos. Si Javier sospecha que usted encontró algo en esta casa, algo que no es oro, sino evidencia que conecta a su padre con el fraude de Damián Herrera, y que a su vez conecta ese viejo crimen con el fraude de Ricardo, pronto tendrá a los buitres locales y a los lobos de la ciudad peleando por el botín, y usted y su hija estarán en medio. Cada palabra del periodista era una verdad que Elena ya sentía en sus huesos. Estaba atrapada. El secreto que la había salvado ahora era la jaula que la aprisionaba. Viendo la desesperación en su rostro, Armando Herrera le hizo su propuesta. No fue una orden, sino una oferta, una tabla de salvación en medio de la tormenta. Yo tengo una solución, dijo Armando, pero necesito que confíe en mí. Y sé que confianza es una palabra tóxica en esta casa y en su vida ahora mismo. No quiero los objetos de su abuela. Pertenecen a su historia familiar, a su dolor. Lo que yo busco es la verdad que su esposo Ricardo descubrió. Tengo razones para creer que Ricardo no se suicidó. Creo que fue asesinado por Javier cuando descubrió este viejo patrón, cuando se dio cuenta de que el fraude que estaba investigando no era nuevo, sino una repetición del crimen de su padre y Damián Herrera. Ricardo quería limpiar el nombre de la familia y Javier no podía permitirlo. Elena sintió que el aire le faltaba. La idea era tan monstruosa, tan grande, que su mente se negaba a aceptarla, pero su corazón, que conocía la bondad de Ricardo, la sintió como una verdad amarga. Ayúdeme a recuperar esa verdad, continuó Armando. A cambio, le doy mi palabra de que la voz se encargará de usted y de su familia. Le conseguiremos una casa segura, lejos de aquí, protección si la desea, o si prefiere quedarse y luchar por esta casa. Podemos ayudarla a limpiar la hipoteca fraudulenta que seguramente pesa sobre ella desde los tiempos de su abuela. Usted sería la guardiana de la verdad de su familia. Publicaremos la historia completa. Limpiaremos el nombre de Ricardo. Sus hijos irían a la escuela sin el estigma de ser el hijo del estafador. Ya no tendría que temer a hombres como el Sopilote o Javier. Dejaría de ser la viuda que vive en unas ruinas malditas y se convertiría en la mujer que desenmascaró a una generación de criminales. Elena se quedó sin palabras. La oferta era tan grande, tan inesperada, que parecía un sueño febril.
Miró el rostro serio y honesto de Armando Herrera, un hombre cuya propia familia había sido víctima de la misma red de engaños. Luego miró a Sofía, que la miraba con ojos expectantes. Miró la tierra agrietada del jardín, la misma tierra que había acogido a su abuela en su desesperación. Tenía que tomar una decisión que no solo cambiaría su vida, sino el significado mismo de su tragedia. Elena permaneció en silencio durante un largo minuto, sopesando las palabras del periodista. Su mente era un torbellino. Podía intentar ignorar todo, esconder el diario, vivir huyendo de los matones y de Javier, siempre mirando por encima del hombro, como un animal acosado. Tendría silencio, quizás, pero ¿tendría paz? El recuerdo del diario de doña Inés, de su paranoia y su final trágico en esa misma casa, era una advertencia demasiado clara. Ese camino estaba manchado de sangre y miedo. Por otro lado, estaba la oferta de este hombre. No le prometía riqueza, sino algo mucho más valioso: justicia, seguridad, un propósito, un futuro digno para su hija. La idea de convertir la casa, el símbolo de su desgracia y soledad, en un lugar de verdad para su familia, un lugar donde el crimen de Javier fuera expuesto en lugar de celebrado, le pareció una forma de redención. Era una manera de romper la verdadera maldición, la de la codicia, y transformarla en una bendición. Miró a Sofía, que ahora sonreía levemente, y tomó una decisión. No por el miedo a los matones, sino por la esperanza de un futuro diferente para ella. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda, y miró a Armando Herrera a los ojos. «Está bien», dijo con una voz clara y decidida que la sorprendió incluso a ella misma. «Confío en usted. Vengan, les mostraré». Sin más palabras, los guió por el zaguán oscuro, subiendo las escaleras crujientes hasta el segundo piso, hasta el despacho que había sido el epicentro de ambas tragedias. Con la ayuda de Ricardo, el joven asistente, retiraron la duela suelta. Encendió la linterna y señaló el hueco. «Encontré esto hace una semana. Vendí el reloj y las mancuernillas para salvar a mi hija». Luego fue a su cuarto improvisado y sacó de su maleta el pequeño diario de cuero. «Pero esto», dijo entregándoselo a Armando, «es lo que creo que realmente vale algo». Armando y Ricardo entraron al despacho. Cuando la luz de sus linternas iluminó la caja de metal y el diario, ambos se quedaron sin aliento. Armando se arrodilló, no ante la caja, sino tomando el diario con una reverencia casi sagrada, como quien entra en un lugar de dolor. Ricardo dejó escapar un «Dios mío» en un susurro. Con guantes de látex que sacó de su maletín de periodista, Armando comenzó a hojear el diario, su rostro palideciendo con cada página. «Nunca he visto nada igual», murmuró su voz, llena de una emoción contenida, no científica, sino profundamente personal. La caligrafía, los detalles, la mención de mi abuela. Luego abrió la caja y examinó los documentos, los pagarés firmados por Inés y el nombre del padre de Javier. «Señora Valadez, ¿sabe lo que ha encontrado aquí? No es un tesoro de oro, es un milagro. Es la pieza faltante, es la prueba de un crimen generacional». Mientras examinaba los papeles, su rostro se tensó. «Y esto es lo que mató a su esposo». La validación en su rostro y en sus palabras confirmó a Elena que había tomado la decisión correcta. No sentía pena por el oro que había vendido, sino un orgullo creciente por ser la custodia de una verdad tan importante. Pero el momento de asombro fue breve. Armando Herrera se puso de pie, su rostro ahora serio y lleno de urgencia. «No tenemos tiempo. Esos hombres le informarán a el sopilote que han encontrado el lugar. Y es solo cuestión de tiempo antes de que Javier haga su movimiento. No podemos arriesgarnos a que llegue la luz del día». Ricardo lo miró preocupado. «Nosotros solos, Armando. Es demasiado. Y llamaremos la atención. No podemos pedir ayuda a la policía.
respondió el periodista pensando rápidamente. Podrían estar en el bolsillo de Javier, igual que lo estaban en el 85 con su padre. Tenemos que hacerlo nosotros. Ricardo, ve al bocho y trae todas las cajas de archivo y el material de embalaje que tenemos. Señora Valadez, necesitaremos su ayuda. Tendremos que trabajar toda la noche en silencio y a oscuras. Nuestro único aliado es la noche. Al amanecer, toda esta evidencia debe haber desaparecido de aquí, y ustedes también. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. En la quietud del despacho, rodeados por los testigos silenciosos de un pasado magnífico y terrible, el pequeño grupo de aliados improvisados comenzó a prepararse para la noche más larga y peligrosa de sus vidas. La noche cayó sobre Santa María la Ribera, como un manto oscuro y espeso, trayendo consigo un silencio que esa vez no era pacífico, sino tenso, cargado de amenazas invisibles. Tan pronto como la última luz del crepúsculo se desvaneció tras los edificios, comenzaron a trabajar. Ricardo trajo del bocho varias cajas de archivo de cartón, bolsas de plástico con cierre hermético y cinta adhesiva. A la luz mínima de 2 lámparas de baterías que colocaron en el suelo, el despacho se convirtió en el escenario de una operación clandestina y febril. El periodista Armando, con la precisión de un cirujano forense, les enseñó cómo manipular cada documento. Fotografiaron cada página del diario con una cámara digital profesional. Luego, envolvieron el diario original en plástico. Hicieron lo mismo con cada pagaré, cada carta, cada título de propiedad fraudulento. El silencio era su regla de oro, roto solo por susurros y el sonido amortiguado del obturador de la cámara y la cinta adhesiva al ser cortada. Elena, que al principio se sentía torpe e intimidada por la importancia legal de la tarea, pronto demostró tener un instinto natural. Sus manos, acostumbradas a limpiar el polvo y reparar goteras, se movían con una delicadeza y una seguridad que sorprendieron al periodista. Había una conexión personal entre ella y esos papeles. Los trataba no como objetos, sino como la última voluntad de su abuela, y su reverencia silenciosa impregnaba el ambiente, convirtiendo el trabajo en un ritual de justicia. El miedo seguía presente, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Estaba limpiando el nombre de Inés y el de Ricardo al mismo tiempo. A mitad de la noche, un sonido los paralizó a todos. El ladrido frenético de un perro en la calle, seguido por el eco de un motor potente, no un bocho, sino una camioneta de lujo, que pareció reducir la velocidad frente a la casa. Apagaron las lámparas de un soplido, sumiéndose en una oscuridad total y asfixiante. Elena contuvo la respiración. Su oído, agudizado por semanas de vivir en alerta, pudo sentir a Sofía, a quien había acostado en un rincón del despacho sobre unas cobijas para mantenerla segura, removerse inquieta. El sonido del motor pareció detenerse justo frente al portón de hierro. Esperaron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando el latido de sus propios corazones en el silencio polvoriento. Luego se oyó el claxon de un auto impaciente más abajo en la calle y la camioneta aceleró bruscamente, alejándose. Probablemente eran los hombres de Javier haciendo una ronda de reconocimiento, olfateando el rastro del rumor que él mismo había sembrado. La amenaza era real y estaba cada vez más cerca. «Debemos darnos prisa», susurró Armando Herrera cuando se atrevieron a encender de nuevo una de las lámparas. La breve interrupción había servido para inyectarles una nueva dosis de urgencia. Ya no solo estaban salvando una historia periodística, estaban corriendo una carrera contra la codicia y el tiempo se agotaba. Mientras los hombres terminaban de embalar la última caja de archivo, Elena preparó a Sofía, la despertó con suavidad y le explicó en susurros que iban a hacer un viaje secreto, una gran aventura nocturna,
y que su trabajo era ser la guardiana silenciosa de su conejo de peluche. La niña, comprendiendo la gravedad del momento por el tono de su madre, asintió sin hacer preguntas. Elena recogió sus pocas pertenencias en las 2 maletas, la ropa, el conejo extra y los zapatos donados. Era todo su mundo y cabía en un pequeño bulto. Armando Herrera se acercó a ella en la penumbra. «El plan es salir de aquí en menos de 1 hora», dijo, su voz baja y rápida. «Conduciremos toda la noche por caminos rurales para evitar la carretera principal y los retenes que Javier podría tener. Al amanecer estaremos cerca de Puebla y desde allí es más seguro llegar a la Ciudad de México por otra ruta. Tengo un apartamento seguro en Tlalpan esperándolos. Nadie los encontrará allí. Estarán a salvo, se lo prometo». Elena asintió, su rostro una máscara de agotamiento y determinación. Miró por última vez el cuarto que había sido su refugio, las paredes desnudas que la habían acogido en su peor momento, y luego miró el despacho ahora vacío, el lugar donde la maldición y la bendición habían salido a la luz. La huida estaba a punto de comenzar. El traslado de las cajas fue la parte más angustiosa de la operación. Cada caja de archivo, llena con el peso del papel y de las décadas de secretos, parecía pesar 1 tonelada. Tuvieron que hacer varios viajes bajando y subiendo las crujientes escaleras, atravesando el patio en ruinas y descendiendo por el sendero del jardín hasta el bocho, que Ricardo había acercado lo más posible al portón sin encender los faros. La oscuridad era casi total, con la luna oculta tras el denso manto de contaminación de la ciudad. Se movían como fantasmas, tropezando con raíces y baldosas sueltas, comunicándose solo con gestos y susurros ahogados. El sudor les empapaba la ropa y el esfuerzo físico era extenuante, pero el miedo era un motor que les impedía sentir el cansancio. Elena llevaba a Sofía dormida, firmemente atada a su espalda con un rebozo que había encontrado entre las cosas de su abuela, mientras que con la otra mano sujetaba una de las maletas. Sofía, que había despertado, caminaba a su lado con una valentía silenciosa, aferrada a la falda de su madre. En cada viaje de vuelta a la casa, Elena misma cargaba alguna de las bolsas de plástico con los objetos más pequeños que habían encontrado, negándose a ser una espectadora pasiva. Era su historia, su lucha y su fuerza parecía multiplicarse con cada paso que daba, alejándose de su antigua vida de esposa trofeo. Estaba dejando atrás la miseria y el desprecio, y ese pensamiento aligeraba la carga. Estaban cargando la última y más pesada de las cajas de archivo en la parte trasera del bocho, cuando el desastre casi los alcanza. 2 luces brillantes de xenón aparecieron de repente en la esquina de la calle, avanzando lentamente en su dirección. «Al suelo», siseó Armando. Se lanzaron detrás del vehículo, arrastrando a Elena y a Sofía con ellos y cubriéndolas con sus cuerpos. El corazón de Elena se detuvo. Las luces pertenecían a una camioneta Suburban negra, idéntica a la que usaba Javier. El vehículo redujo la velocidad al llegar a la altura de la casa, deteniéndose a menos de 20 metros de ellos. La luz de los faros barrió la fachada, pasando a escasos centímetros de su escondite. Elena apretó a Sofía contra el suelo, poniendo una mano sobre su boca, rezando para que la niña no hiciera ningún ruido. Podía ver las siluetas de 3 hombres en la cabina. Uno de ellos, inconfundible incluso en la sombra por su corpulencia, era el propio Javier. Señaló con el brazo hacia la casona, su voz apagada pero tensa, discutiendo con el conductor. Por un momento que se sintió eterno, Elena estuvo segura de que girarían y se meterían por el portón. Estaban acabados. Podía oír fragmentos de su conversación. «Mañana, abogados, demolición, no tiene a dónde ir». Luego, para su inmenso alivio, el conductor pareció negar con la cabeza, probablemente argumentando que no tenían una orden para entrar en la noche. La camioneta aceleró bruscamente y continuó su camino, perdiéndose en la oscuridad de la ribera.
Esperaron sin atreverse a moverse hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo, dejando tras de sí un silencio aún más tenso que antes. «Deben haber decidido esperar al amanecer», susurró Armando, su voz temblorosa por la tensión. «Creen que la tienes acorralada, Elena. No tenemos ni un minuto que perder». El encuentro cercano les dio el último empujón de adrenalina que necesitaban. En un frenesí silencioso, terminaron de cargar la última caja, aseguraron la lona sobre la carga improvisada y se subieron al bocho. Elena se sentó en la parte de atrás con Sofía en su regazo, cubriéndola con el rebozo. Ricardo se sentó de copiloto, con la cámara y una caja de evidencia en sus piernas. El motor del bocho cobró vida con un rugido asmático que en la quietud de la noche sonó tan fuerte como un trueno. Pero no había vuelta atrás. Sin encender las luces, Armando puso el vehículo en marcha, no hacia la avenida principal, sino girando hacia una callejuela de servicio apenas visible que se adentraba en el laberinto de la colonia, en dirección opuesta a la que había tomado Javier. Mientras el auto se sacudía en la oscuridad, Elena miró por última vez la silueta de la casona porfiriana, un fantasma negro contra un cielo anaranjado por la contaminación lumínica. No sintió tristeza, solo el alivio vertiginoso de la huida. La carrera por la justicia y por la historia acababa de comenzar. El viaje durante el resto de la noche fue una odisea borrosa de caminos de tierra, sacudidas en la suspensión del bocho y la constante tensión de estar huyendo. Los niños, agotados por la emoción y el miedo, cayeron en un sueño profundo, acurrucados contra su madre en el asiento trasero. Pero Elena no pudo dormir. Con la mirada perdida en la oscuridad que pasaba velozmente, sentía como si estuviera viajando entre dos mundos, dejando atrás no solo una casa, sino una vida entera de apariencias y mentiras. En la quietud de la madrugada, rota solo por el motor del bocho, conversó en voz baja con Armando Herrera. Él le preguntó por su vida, por Ricardo, por las señales que pudo haber ignorado, y ella por primera vez habló. Le contó de la presión de Javier, de la creciente paranoia de Ricardo, de su aislamiento, del dinero que aparecía y desaparecía, de la crueldad sutil de la familia política. Habló sin autocompasión, con la simple y llana honestidad de quien narra los hechos de su vida, una vida que ahora veía con una claridad dolorosa. Armando la escuchó con una atención respetuosa sin interrumpir, y en su escucha atenta, Elena sintió una forma de validación que nunca había conocido. No era la viuda tonta del estafador, era una mujer, una sobreviviente, una madre que había luchado con las únicas armas que tenía. Esa conversación en la oscuridad forjó un lazo de confianza entre ellos, más fuerte que cualquier promesa legal. Al amanecer, se detuvieron en una pequeña fonda de carretera cerca de Puebla. El olor a café de olla y a tortillas recién hechas llenó el aire. Armando Herrera les compró a todos el desayuno. Para Sofía, que no había comido nada más que avena y sopas enlatadas en semanas, fue un festín. Devoró el pan dulce y bebió un licuado de plátano con una alegría que le llenó a Elena los ojos de lágrimas. Ver a su hija comer hasta saciarse, sin la sombra de la escasez o el miedo sobre ella, fue un lujo más grande que cualquier reloj de oro. Por un momento, sentados en aquella humilde mesa de plástico, fueron una familia normal, y esa normalidad se sintió como el más extraordinario de los milagros. Mientras ellos saboreaban ese instante de paz en Santa María la Ribera, la mañana traía consigo la furia y la confusión. Javier Valadez, acompañado por 2 abogados y un notario, subió a la casona al despuntar el sol, listos para tomar por la fuerza legal lo que creían suyo, o al menos para tapiar la propiedad y dejar a Elena en la calle. Esperaban encontrar a una mujer asustada y acorralada suplicando. En cambio, encontraron el silencio y el abandono. El cuarto improvisado estaba vacío.
el colchón en el suelo y las latas de comida. No había rastro de Elena ni de Sofía. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Presos de la frustración, buscaron por todas partes. No tardaron en encontrar la duela suelta en el despacho del segundo piso y el hueco vacío. El sótano metafórico estaba completamente vacío, un hueco oscuro y burlón. La viuda se les había escapado y se había llevado el secreto con ella. La rabia de Javier resonó en las ruinas. Había sido burlado por la mujer más insignificante de su mundo. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora por la colonia. Algunos decían que los hombres del auto negro se la habían llevado. Otros, los más viejos, susurraban que el espíritu de doña Inés finalmente la había protegido, o quizás la había reclamado. La leyenda de la casa creció, tejiendo un nuevo capítulo en el que Elena se convirtió en un fantasma más, un espectro de la audacia y el misterio. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, el bocho avanzaba por el viaducto Tlalpan, dejando atrás las calles áridas del centro. Elena miraba el paisaje verde y arbolado del sur de la ciudad, y por primera vez en incontables meses se permitió sentir una pequeña semilla de esperanza brotando en su fatigado corazón. Llegaron al apartamento en Tlalpan al mediodía del día siguiente. Para Elena y Sofía, que venían del polvo y la decadencia de la casona, el lugar fue un shock. Era un edificio de apartamentos modesto, de interés social pero funcional. El doctor Morales los condujo por calles laberínticas hasta un barrio tranquilo. Se detuvo frente a uno de ellos y los guió hasta un pequeño apartamento en el tercer piso. «Este es su nuevo hogar por ahora», dijo Armando, entregándole una llave. «Están seguras aquí. Nadie sabe que están en la ciudad bajo mi protección». El lugar era modesto, pero para Elena era un palacio. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala y una cocina integral. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los detalles. Había agua caliente que salía de la regadera con solo girar una perilla. Había una estufa de gas que se encendía con una cerilla sin necesidad de tanques. Y en las habitaciones había camas de verdad, con colchones nuevos y sábanas limpias. Sofía, al verlas, soltó un grito de alegría y se lanzó sobre la pequeña cama individual, rebotando y riendo a carcajadas. Ver esa simple y pura felicidad en su rostro fue para Elena la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Armando Herrera les llevó comida caliente de una fonda cercana y les explicó lo que sucedería a continuación. Las copias de los documentos, les contó, estaban ya a salvo en la bóveda de seguridad del periódico. Un equipo de los mejores abogados y periodistas de investigación de La Voz los estaba estudiando, cruzando datos con los registros del fraude de Ricardo y los archivos de los años 80. El entusiasmo era indescriptible. «Lo que usted hizo, señora Valadez», le dijo con sinceridad, «fue un acto de heroísmo. No solo salvó a su hija, sino que nos dio la llave para exponer décadas de corrupción que se disfrazaba de éxito empresarial. El país está en deuda con usted». Elena escuchó la palabra heroísmo y sintió que no se referían a ella. Ella solo había sido una madre asustada tratando de sobrevivir y luego una nieta intentando entender. Armando le explicó que el periódico le proporcionaría una paga mensual para sus gastos, suficiente para vivir con dignidad, como parte de un acuerdo de exclusividad y protección de testigos. Inscribirían a Sofía en una buena escuela cercana en cuanto se acostumbraran a la ciudad, bajo un apellido diferente. Su única tarea por ahora era descansar, adaptarse y, cuando estuviera lista, ayudar a los expertos a reconstruir la narrativa, a conectar los puntos que solo ella, como esposa de Ricardo y nieta de Inés, podía ver. Su identidad
se mantendría en el más estricto secreto para protegerla de cualquier posible represalia de Javier o de el zopilote. Le aseguró que la promesa de recuperar la casona seguía en pie, pero que llevaría tiempo. Primero, tenían que derribar el imperio de Javier. Más tarde, después de que Armando se fuera, Elena arropó a Sofía en su nueva cama. Se quedó dormida al instante con una sonrisa en los labios, por primera vez en su vida durmiendo en la seguridad de un lugar que no estaba cargado de fantasmas ni deudas. Ella, sin embargo, no pudo dormir. Se acercó a la ventana de la sala y miró hacia afuera. Un océano de luces de la vasta Ciudad de México se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un universo de vidas y de historias, del que ahora ella formaba parte activa, no como víctima. El silencio de la noche ya no estaba poblado por los lamentos del viento en las ruinas o el miedo a los pasos de extraños. Era un silencio urbano, lleno de un murmullo distante y anónimo. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo, se sintió completamente a salvo. Los fantasmas de la casona, la crueldad de Javier, los rostros amenazantes de los matones, todo parecía pertenecer a otra vida, a una pesadilla lejana de la que por fin había despertado. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana y respiró hondo. Un suspiro que liberó meses, años de tensión acumulada. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana de un secreto, la artífice de una nueva justicia. Pasaron los meses, 6 meses que transformaron a Elena y al mundo que había dejado atrás. La vida en Tlalpan fue un despertar. El periódico cumplió cada una de sus promesas. Sofía floreció en la nueva escuela. Se convirtió en una niña parlanchina y feliz, devorando los libros y las oportunidades que la ciudad le ofrecía. Hizo amigas y por primera vez Elena la escuchó reír a carcajadas. Armando Herrera se había convertido en un tío honorario, una figura constante y protectora. Elena también floreció. Aprendió a usar la computadora para algo más que buscar recetas. Ayudó al equipo de investigación de Armando, digitalizando los documentos, creando líneas de tiempo, recordando conversaciones con Ricardo que antes parecían triviales, pero que ahora eran piezas clave. Los periodistas, impresionados por su inteligencia natural y su memoria fotográfica, la incluyeron en sus reuniones. Dejó de ser solo la viuda. Se convirtió en una investigadora, en una guardiana de la memoria. La mujer tímida y asustada que había llegado a la ciudad cubierta de polvo se había transformado en una mujer segura, elocuente y con una dignidad que imponía respeto. Su voz se convirtió en una voz importante en el caso que estaban construyendo. Mientras tanto, en el mundo de Javier Valadez, la tormenta se desató. Un domingo por la mañana, La Voz publicó el reportaje de 8 páginas. El eco de la traición, el fraude Valadez, una historia de 2 generaciones. La historia, documentada con las fotos del diario de Inés, los pagarés y la conexión con el fraude de Ricardo, fue una bomba. La furia de Javier fue tan grande como su caída. Intentó demandar, pero la evidencia era abrumadora. La investigación federal sobre el fraude de Ricardo se reabrió, pero esta vez con Javier como el principal sospechoso, no solo de fraude, sino de asesinato. El anticuario, el zopilote, fue arrestado y en su desesperación confesó todo, implicando a los matones y, más importante, a los contactos de Javier en el lavado de dinero. La justicia, lenta pero inexorable, había seguido su curso. Un año después de su huida, Armando le dio la noticia a Elena. Javier había sido sentenciado por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las pruebas del asesinato de Ricardo eran circunstanciales, pero suficientes para mantenerlo en la cárcel por décadas. La casa de Santa María la Ribera, cuya hipoteca fraudulenta fue expuesta, había sido liberada de todo gravamen. Era legal y moralmente de Elena.
El proyecto está listo, le dijo Armando. La casa es tuya. ¿Qué harás con ella? El día de la inauguración de su nueva vida, Elena regresó a Santa María la Ribera. No volvió como la viuda paria que había huido en un bocho, sino como la dueña de la casa y la arquitecta de la verdad. La casona era irreconocible en el mejor sentido de la palabra. Con la compensación económica que el periódico le había adelantado por la exclusiva y la ayuda de los abogados de Armando, la había restaurado. No era un museo público, sino un hogar. Los muros de cantera habían sido limpiados, los techos reparados con vigas nuevas y el patio, antes ahogado por la maleza, era ahora un jardín floreciente donde Sofía corría y reía. Donde antes había ruinas, desolación y el peso de la traición, ahora se erigía una casa llena de luz. Esa noche, mucho después de que los últimos invitados a la pequeña celebración, Armando, Ricardo y doña Matilde, se hubieran ido y el silencio hubiera regresado a la calle, Elena caminaba sola por la casa. La luna llena, grande y blanca, entraba por los ventanales restaurados, bañando las habitaciones con una luz plateada y fantasmal. Se detuvo en el despacho del segundo piso, ahora una biblioteca iluminada, y miró el suelo de roble pulido. Pensó en el viaje que la había llevado desde la desesperación absoluta en ese mismo suelo hasta este momento de serena plenitud. Pensó en la palabra tesoro. Para su abuela Inés había sido Damián, una posesión que la consumió. Para el sopilote era oro para fundir. Para Javier era poder y apalancamiento. Todos ellos habían sido destruidos de una forma u otra por su relación con ese tesoro. La maldición de la sobrina traicionada al final se había cumplido para ellos. Armando, que se había quedado a tomar un último café, entró en la habitación y se paró a su lado, siguiendo su mirada. «Un viaje largo, ¿verdad?», dijo suavemente. Elena asintió, sin apartar la vista del suelo. «Estaba pensando en la maldición», respondió ella, su voz apenas un murmullo. El diario de Inés estaba lleno de su miedo a la traición, pero creo que nunca la entendió. El arquitecto no maldijo los papeles. Él sabía que el oro y la tinta no tienen maldad. La maldición no estaba en el tesoro, estaba en la codicia de quien lo miraba. Las piezas eran solo un espejo. En ellas, Damián vio arrogancia. Javier vio su tiranía. Yo también me miré en ese espejo. Al principio, solo vi mi miedo y mi desesperación, pero también vi la oportunidad de elegir. Se giró para mirar a Armando, sus ojos brillando con una sabiduría tranquila en la penumbra. Creo que ahí es donde se rompen las verdaderas maldiciones, Armando. No en lo que la vida te pone delante, sino en la elección que haces. Yo elegí a mi hija, elegí la confianza sobre el miedo, elegí devolverle a mi familia la verdad, y al hacerlo, la maldición se convirtió en una bendición. Armando la miró conmovido por la profundidad de sus palabras. «Tiene toda la razón, doña Elena», dijo con sincero respeto. «Usted no solo salvó esta casa, nos ha enseñado a todos el verdadero significado de la herencia». Elena volvió a mirar por la ventana. Allá abajo, las luces de Santa María la Ribera parpadeaban. Su casa ya no era un lugar olvidado, marcado por el escándalo y la superstición. Ahora tenía un corazón, un ancla en su propia historia, un motivo de orgullo que brillaba desde la casona. El alma robada de la casa había regresado a casa, y en el proceso ella también había encontrado la suya. La casona, que nadie quería, se había convertido en el faro de su familia. La historia de Elena podría parecer un cuento de una gran ciudad, pero no lo es. Es un espejo. Todos tenemos nuestras propias casonas abandonadas, esos problemas que nos acorralan, esos lugares en nuestra vida donde nadie más quiere estar, esas circunstancias que parecen no tener salida.
La verdadera maldición nunca estuvo en el suelo ni en los diarios. Estaba en la ceguera del corazón, en la incapacidad de ver más allá de lo material, en la elección de valorar el poder por encima de las personas. Javier terminó sus días en una celda, consumido por la misma codicia que lo impulsó. El zopilote pagó por sus crímenes. Todos ellos eligieron los objetos en lugar de la humanidad. Elena, en cambio, vivió para ver a su hija crecer, para devolverle a su familia su dignidad. Ella eligió a las personas en lugar de la riqueza fácil. Y esa es la diferencia fundamental entre una vida y una vida bendecida. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si sentiste algo especial mientras escuchabas el viaje de Elena, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a que te quedes con nosotros, a que te suscribas a este pequeño rincón donde creemos que las historias tienen el poder de sanar y de inspirarnos a ser mejores. ¿Alguna vez has pasado por una situación que parecía terrible al principio, pero que con el tiempo se reveló como una bendición? ¿Has encontrado un tesoro en tus propias ruinas? Cuéntanos tu propia historia en los comentarios. Comparte con nosotros lo que sentiste o lo que aprendiste. Nos encantaría leerte y que te conectes con otras personas de esta comunidad que, como tú, creen en el poder de la esperanza y la resiliencia. Recuerda siempre, el mayor tesoro que puedes encontrar no está enterrado en la tierra, está dentro de ti.